Hola, la administración en su día a día. Vamos a ver, hay fuertes. El primer punto a compartir el tema del otro tema en la entonces, pues en un primer momento nosotros tenemos que tener presente, hay un autor que es pionero en estos temas y que se llama toda una colección sobre política. Y bueno, este autor, en publicación de 2009, señala que las políticas son un conjunto, una secuencia, un sistema, un ciclo, son un conjunto de acciones estructuradas en un modo intencional y causal y que se van a orientar a realizar objetivos considerados de valor para la principalmente para cuya solución es considerada en el interés público, pero también las políticas públicas se consideran como un conjunto de acciones cuya intencionalidad han sido definidas por la información tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la población, pero también las políticas públicas son acciones decididas por autoridades públicas legítimas. Las políticas públicas también son acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por estos en asociaciones civiles y que dan origen o forman un patrón de comportamiento y la sociedad. Ahora, ¿cuáles son algunos enfoques teóricos de las políticas públicas? Bueno, tenemos la teoría de las redes que se centra en los factores y sus problemas, no en el dominio de cierta política. Son redes flexibles y dinámicas y no se pega el conflicto de los grupos. También se apoya, otro de sus enfoques teóricos públicas son la teoría de la elección pública, la cual está interesada en el comportamiento de políticos, burócratas y votantes, y donde el Estado representa un mecanismo de restricción de la defensa de los grupos. También tenemos otro de los enfoques de la teoría políticas que se enfocan en el rol de los grupos organizados y su relación con el gobierno. Otro de los enfoques teóricos de la teoría es el sistema de las coaliciones defensoras, que se centra en el estudio del conocimiento técnico en las políticas y su efecto en la dinámica interna de los grupos de interés. Bueno, entonces, las políticas públicas se crean con el objetivo de la realidad. El diseñador de la política pública diagnostica la realidad en busca de áreas de intervención que a su vez identificadas facilitarán la toma de decisiones y la coordinación de acciones de cambio. Al principio de este diagnóstico y diseño siempre va a ser necesario problematizar, lo que implica identificar las dimensiones
y causas de la realidad que se desarrolló, a quienes afecta y en qué medida. Además, se debe de considerar las consecuencias, perdón, de ignorar y desatender el problema. Los diseñadores de política pueden impedir la delimitación clara del problema y su cuantificación exacta si asumen que este es evidente y su existencia incontrovertible. Es decir, si no se aborda seriamente la definición del problema, la realidad muestra que los problemas son construidos a partir de los intereses y conceptos de los observadores. Bueno, el tema de a modo de comentario final en esta parte de las políticas públicas es una tendencia de la administración pública que ha venido a cobrar importante relevancia ya desde hace más de 2 décadas, en el ánimo de corregir los errores que se han hecho dentro de la administración pública, pero también de mejorar su actividad cotidiana. De hecho, ya desde sexenios anteriores, por ejemplo, desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, la oficina de la presidencia ya contaba con una coordinación de políticas públicas. Y como nosotros pudimos escuchar, las políticas públicas son acciones que son elaboradas con una metodología en función de atender un problema, pero que sea un problema a través del cual realmente se van a satisfacer las necesidades de la gente. Las políticas públicas por eso conllevan una serie de planteamientos, como decía esta lámina y la anterior, ante todo llevan un diagnóstico y un diseño, y a partir de eso se construye una política pública. De hecho, no solamente en México, sino en el mundo, es una de las tendencias para el mejoramiento de la administración pública, el diseño, elaboración, implantación de las políticas públicas. Entonces, vamos a pasar ahora pues a otro tema muy importante que es la gerencia. Y bueno, primero tenemos que decir que la gerencia pública apoya la acumulación y permanencia del capital social, asegurando valores como la responsabilidad, la eficacia y la confianza en lo público. Pero también la gerencia pública es una cultura de valores en donde se destaca la eficiencia, la eficacia y la economía, por lo que se ha dado en llamar la cultura de las 3E, eficiencia, eficacia y economía. En segundo lugar, la gerencia pública es una cultura de límites a la creación, el mantenimiento y la manipulación del poder. Sobre esa base se erigen técnicas, modelos y prácticas de comportamientos que hacen el contenido del gerenciamiento. La gerencia pública es otra de las corrientes, otra de las tendencias contemporáneas para el cambio, el mejoramiento de las administraciones públicas. Como nos damos cuenta, esta otra corriente, la gerencia pública, viene a impregnarse en varios países del mundo y bueno, México no va a ser la excepción. De hecho, Osborne, que tiene un libro que se llama El Buen Gobierno, pues habla justamente de que es necesario que en el sector público, que el sector gubernamental pueda tener prácticas a nivel gerencia, es decir, a un nivel más ejecutivo, como vamos a ir viendo en las otras diapositivas. Por lo tanto, en tercer lugar, la gerencia pública también puede ser vista como la situación de oportunidad y riesgo, pues en América Latina predomina un sector público sin formalidad y respeto a las normas de la cultura administrativa. Por ello, la gerencia pública favorece la discreción directiva. El problema es que la combinación de oportunidad de la falta de formalidad puede terminar por borrar los límites entre la discreción y la arbitrariedad, el abuso del poder y la corrupción. Entonces nos damos cuenta cómo la gerencia pública representa una opción, una alternativa, una oportunidad, una cultura para fortalecer las actividades, los procesos, los mecanismos,
todo lo que implica el actuar de la administración pública. De ahí que en la anterior diapositiva veíamos que se apoya en la cultura de las 3C: eficiencia, eficacia y economía. Es decir, a través de la gerencia pública se busca fortalecer, transformar, cambiar, innovar a la administración pública, no solamente a través del diseño y elaboración de políticas públicas, sino a través de una actividad a nivel gerencia pública. En ese sentido, la gerencia pública representa la asignación política valorativa de recursos sobre los bienes públicos y preferentes. Como se sabe, los bienes públicos son aquellos donde no funciona el principio de exclusión y por lo tanto el consumo no es un rival. El consumo de una persona no excluye a otro. Y eso lo podemos encontrar en el texto de Roberto Tafani, Gestión y Gerencia Pública. Entonces, ahora platiquen, voy a compartir con ustedes cómo se ha trabajado la gerencia pública en diferentes países, principalmente en América Latina. Entonces, primero tenemos que con estos casos nos vamos a dar cuenta cómo, a pesar de que hablamos de un modelo sobre administración pública o de otra tendencia, también nos vamos a dar cuenta que en este caso el tema de la gerencia pública se va a desarrollar de una manera un tanto diferente, aún estando hablando de la misma corriente, como es, insisto, la gerencia pública. Entonces, aquí nosotros tenemos que en Nueva Zelanda la gerencia pública sustenta sus planteamientos sobre una combinación de ideas nutridas de la teoría de la elección pública, la transacción de costos económicos, la gerencia y la rendición de cuentas del sector público financiero. Entonces, en términos globales, el contenido del pensamiento que guió la reforma puede resumirse en los siguientes postulados: preferir al sector privado sobre las organizaciones del sector público, especialmente en funciones comerciales. Optar por organizaciones no departamentales sobre departamentos ministeriales, sobre todo para la implementación de la policy. Preferir organizaciones pequeñas sobre las grandes. Separar la policy de las operaciones. Separar la recaudación de adquisiciones y adquisiciones de abastecimiento. También separar las operaciones de la regulación. Separar la provisión y revisión de auditoría. Aspirar a organizaciones pequeñas más que a grandes organizaciones. Entonces, se trata principalmente de tres cosas: aspirar la gerencia pública en Nueva Zelanda, aspirar a una rendición de cuentas en línea recta, evitar múltiples jefes o directores, y la tercera, descentralizar donde quiera que sea posible. Aquí está la fuente: David Arellano, Nueva Gerencia Pública, y están ahí los datos. Ahora, ¿cuál es la experiencia de la nueva gerencia en estados del norte de América Latina, en donde se habla de una reinversión del gobierno, en donde los postulados básicos son los siguientes? Uno, los ciudadanos, entendidos como clientes, deben ser puestos, pues estos deben ser considerados en primer lugar, y estos deben de identificarse respecto a los productos y servicios que presta la organización. De hecho, en el sexenio de Vicente Fox Quesada se dio mucho esto de hablar no de ciudadanos, sino de clientes. Obviamente el concepto no fue muy atractivo para mucha gente, y de hecho me parece que nada más fue en ese sexenio donde se quiso hacer de ese modo, pero como que los resultados no fueron los deseados. El otro postulado es que se deben eliminar los procedimientos burocráticos. Debe de haber una reducción de trámites en los pasos y en las operaciones organizacionales, ya que históricamente pues, las administraciones públicas han sido criticadas por el exceso de trámites burocráticos. Entonces, en la nueva gerencia pública pues, se está proponiendo y se está haciendo
aunque todavía falta este tipo de actos. Otro de los postulados es que se debe procurar dar un mayor poder a los empleados. Todo ello para obtener resultados, ¿sí? Por lo tanto, eso debe de ser parte esencial. La otra es, con el fin de operacionalizar estos principios, se puede concluir desde Osborne y Glaber que es necesario desarrollar un cambio de diseño organizacional basado en lo siguiente. 1. Crear un claro sentido de misión. 2. Mayor dirección y eliminar las formas de trabajo sin propósitos claros. 3. Delegar autoridad y responsabilidad. 4. Ayudar a las comunidades a resolver sus problemas. Reemplazar las regulaciones por formas de incentivos. Elaborar presupuestos basados en resultados. Inyectar competitividad en todo lo que se realice. Buscar mejor opción en términos del mercado. Medir el éxito mediante la satisfacción del ciudadano entendido como cliente. Como nos damos cuenta, como que se pretende comercializar, afinar todo lo que tiene que ver en la administración pública, pues esta entra en un mundo de competencia, de tecnología, de redes sociales, de problemas financieros, de crecimiento poblacional, etcétera. La eficacia del sector público puede ser aumentada mediante la aplicación de técnicas y valores del sector privado empresarial al sector público, especialmente en la reducción de la inflexibilidad de las formalidades, reglas y procedimientos para permitir una mayor iniciativa gerencial, así como el aumento de la influencia de los ciudadanos en términos de clientes. Como nos damos cuenta, esta parte de tratar a los ciudadanos como clientes y que ellos sean el centro, es primordial en este planteamiento de la gerencia pública, situación que nosotros observamos mucho en el sector privado, ¿no? En las empresas privadas, especialmente en lugares de comida rápida, ¿no? En centros como Cinépolis, donde pues el cliente es el que importa, sobre el cliente se hace todo, al cliente se le atiende, al cliente no se le reclama, al contrario. Ese es el planteamiento que se pretende que en las administraciones públicas pueda darse. Bueno, ahora eso fue en los países del norte de América Latina. Ahora vemos la experiencia de la gerencia pública en Inglaterra. Bueno, aquí la gerencia pública es considerada la aplicación de los recursos adecuados para alcanzar los objetivos públicos socialmente deseados, la obtención de los fines que la sociedad valora con el menor sacrificio de recursos posible, principalmente a la llegada de como primera ministra del Reino Unido y de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos, pues ambos buscaron reconfigurar la estructura gubernamental que giraba en torno a tres cosas: la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Entonces, como en Nueva Zelanda, en las experiencias de los países del norte de América Latina e Inglaterra, la gerencia pública se da de diferentes planteamientos, ¿no? Bueno, el inicio de la gerencia en Reino Unido fue en 1979. La respuesta del sector público, presionado desde arriba y desde abajo, fue el continuar una mejor gestión sobre los recursos. Se precisaron nuevos métodos de gestión para hacer mejor el uso posible de los escasos recursos y Margaret Thatcher encomendó la dirección del proceso de modernización a un empresario, Rayner, quien organizó una unidad administrativa adjunta al gabinete de la primera ministra y que le llamó Unidad de Eficiencia. Rayner se inspiró en los cambios efectuados en las grandes corporaciones privadas que habían reducido su personal y aplicó las técnicas desarrolladas en esa experiencia. De hecho, una crítica que se ha hecho a Margaret Thatcher es que pues esto fue un fracaso, no tanto éxito. Quizás porque copia y pega de lo privado para lo público es muy cuestionable porque las condiciones jurídicas, sociales, culturales, presupuestales son muy distintas. Se habla de una modernización de la administración pública británica entonces, y pues parece haber llegado a los siguientes preceptos. Uno, la fragmentación
de las unidades, la competencia o libre mercado, la administración profesionalizada, personalizada. Las personas nombradas en la cúspide de las unidades deben ejercer un control discrecional porque la responsabilidad requiere la clara asignación de la competencia. Los estándares explícitos y medidas de la actividad, las metas, los objetivos y los indicadores de unidades de individuos deberán expresarse cuantitativamente porque el control y la eficiencia demandan claras determinaciones sobre las metas y los datos consolidados para valorar el éxito o el fracaso. Entonces, ahora vamos a ver nosotros el énfasis en los controles de producción, la asignación de los recursos y las recompensas al personal debe unirse en la medición de su rendimiento, porque los resultados deben destacarse más que los procedimientos. Los estilos del sector privado, del personal de gestor, en vez de la ética del servicio público, deberá existir una mayor flexibilidad en la contratación y remuneración, porque los incentivos y las sanciones individualizadas estimulan la eficiencia. Como nos damos cuenta, entonces, este asunto de la gerencia pública busca como que hacer una administración pública con características de lo privado, en donde pues se va a tener más control de los recursos, se va a tener más control de los objetivos, como vamos a ir viendo más adelante. Bueno, la parsimonia en la utilización de los recursos, el énfasis debe ser puesto en la disminución de costes, la disciplina laboral y la resistencia a las demandas de las centrales sindicales por la necesidad de revisar las demandas del sector público y bueno, esta dichosa frase, ¿no? Hacer más con menos, hacer más, dar más bienes y servicios con menos dinero. El servicio al cliente, el interés del usuario va a prevalecer sobre la conveniencia y las ambiciones del productor, porque el objetivo del sector público es sobre todo satisfacer las preferencias de los consumidores y clientes. Y ahí tenemos la fuente de consulta. Ahora, vamos a ver qué pasa con la nueva gerencia pública en América Latina. El modelo de gerencia tiene su inspiración en las transformaciones organizacionales ocurridas en el sector privado, las cuales modificaron la forma burocrático-piramidal de la administración, flexibilizaron la gestión, disminuyeron los niveles jerárquicos y aumentaron la autonomía de decisiones de los gerentes. De ahí esta palabra de gerencial. Con todos estos cambios se pasó de una estructura basada en normas centralizadas a una estructura, a otra estructura que se va a sustentar en la responsabilidad de los administradores, ¿sí? Avalados por los resultados efectivamente producidos. Por lo tanto, este nuevo modelo procura responder y con mayor rapidez a los grandes cambios ambientales que acontecen dentro de la economía y las sociedades contemporáneas. Bueno, entonces la administración pública burocrática se transforma en un modelo organizacional autorreferido. Si el modelo burocrático beberiano fue un instrumento fundamental para impulsar y garantizar el funcionamiento de las dos primeras ondas democráticas modernas, tanto en 1870 como en 1970, este modelo ya no podrá responder a las nuevas demandas de democratización del servicio público, por lo tanto entra
pues esta corriente del llamado, de la llamada nueva gerencia pública. Ahora, hablamos de una eficiencia, una democratización del servicio público y la flexibilización organizacional, que van a ser ingredientes básicos para la modernización del sector público, para que el paradigma organizacional de la administración pública burocrática no contemplaba. Asimismo, es válido destacar que la crítica en este caso se centra en el modelo organizacional burocrático y no en la idea de profesionalización del cuerpo de funcionarios, aspecto fundamental del modelo burocrático weberiano. Entonces, bueno, aquí se tiene como fundamento la profesionalización de la burocracia. La última parte de los temas de hoy estaremos hablando justamente de esa profesionalización. En la nueva gerencia pública también se busca esa parte, por lo que presupone el aspecto meritocrático propio del modelo weberiano. Recordemos que Weber pues empieza a hablar mucho de la burocracia, pero es una burocracia diplomática, única, auténtica, especialista. Y bueno, en la nueva gerencia pública se busca que esa burocracia, además de esas características, pueda profesionalizarse para las actividades que tiene encomendadas. Por eso la propuesta del CLAD es que se constituya un núcleo estratégico en el seno del aparato estatal que pueda ser capaz de formular políticas públicas y de ejercer actividades de regulación y de control del suministro de servicios públicos. En este sector del Estado es fundamental entonces la existencia de funcionarios públicos calificados y permanentemente entrenados, protegidos de las interferencias políticas, bien remunerados y motivados. Esta es una condición para la implantación de este modelo gerencial. Bueno, solo así se podrán garantizar los cambios. Ahora, los cambios deben ser orientados a lo siguiente. Para la flexibilización organizacional, capaz de hacer más ágiles a los gobiernos. Por el montaje de una red de relaciones más democráticas entre la prestación de los servicios públicos y los ciudadanos consumidores. Por la implantación de un modelo contractual y competitivo de acción estatal, a partir del cual se puede aumentar la eficacia, la efectividad de las políticas. De ese modo, la reforma gerencial acoge un aspecto esencial del modelo burocrático weberiano, la profesionalización principalmente. Bueno, ahí tenemos la fuente donde fue sacado esto. Ahora, vamos a cerrar esta parte de la gerencia pública para el caso de México. Vamos a ver qué características toma de manera peculiar para el caso de México. Entonces, en el caso de México, se va a trabajar sobre los siguientes elementos. La presencia del gobierno solo en las funciones básicas. La participación mayor de la sociedad civil. Criterios gubernamentales bajo los principios de mercado. Trabajar la descentralización y la delegación de competencias. Trabajar la idea de un gobierno basado en resultados, ya no en objetivos nada más, sino que acaso más en resultados. Entonces, la descentralización se puede definir como la transferencia de autoridad y responsabilidad de las funciones públicas del gobierno central hacia las organizaciones subordinadas o cuasi independientes o a organizaciones del sector privado. Rondinelli señala que existen dos tipos de descentralización: la política, administrativa, fiscal, y existen diversos tipos de descentralización: la política, la administrativa, la fiscal, la económica, ¿sí? En el caso de la descentralización política, se enfoca a dar a los ciudadanos y sus representantes electos poder público para la toma de decisiones. La rendición de cuentas se refiere a la creación de mecanismos institucionales que permitan el control
y la supervisión social como práctica institucionalizada. Como nos damos cuenta, el asunto de la rendición de cuentas va a ser una característica de la gerencia, bueno, de esa expresión de la gerencia pública en México. Entonces, esa es una de las características. Entonces, el marco conceptual de la gerencia pública, a modo de conclusión, es que las teorías gerenciales aplicadas en el sector privado y aplicadas en el sector público, con la salvedad de que la rentabilidad se mide en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y no en la generación de dividendos. Es decir, el éxito de la gerencia pública va a ser en función de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, va a ser en función de la eficacia, eficiencia y efectividad, va a estar en función de los resultados que se obtengan en el gobierno. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la gerencia pública? Contribuir a la solución de problemas administrativos que afectan la eficiencia y la eficacia de los programas gubernamentales. Bueno, ahora vamos a ir cerrando nuestra sesión con el último tema en esta sesión número 7, con el tema de la profesionalización en la administración pública. Y aquí nos vamos a dar cuenta que, bueno, la profesionalización es una de las corrientes, una de las necesidades que se han visto aplicadas a la administración pública, aunque de manera lamentable, pues solamente en algunos ámbitos, especialmente a nivel federal, y no en todo lo que ocupa la administración pública en la parte de operatividad, sino nada más en algunas áreas como el Instituto Nacional Electoral. Ahí se practica la profesionalización de los funcionarios públicos, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, incluso en los más aproximadamente en 2002-2003 se crea la ley de profesionalización de la administración pública. Entonces, bueno, con esto se busca, como dije ya desde hace varios minutos, el mejoramiento, la modernización, la innovación de las administraciones públicas a través de capitalizar por medio de los procesos de política pública, por medio del modelo de la gerencia pública, y bueno, también a partir de la profesionalización de los funcionarios públicos, de los servidores públicos dentro de la administración pública, aunque como les digo, esto aplica a muy pocos ámbitos, y no a todos los ejecutivos, sino a los de alto mando, no, a los de mando medio, sí. Entonces eso hace que tenga pues menor éxito, ¿no? Lo que implica la profesionalización. Entonces, las etapas de la profesionalización la primera es la planificación, en donde los servidores públicos con profesionalidad y objetividad muestran su vocación sobre esto. Después viene una etapa de reclutamiento y selección, en donde que se deben de basar en concursos abiertos y competitivos para acceder a determinadas plazas, y que bueno, este acceso pues pueda ser evaluado de acuerdo a las competencias que se requieren para el nivel o la rama de servicio. Entonces, la primera etapa de la profesionalización es la planificación, la segunda es el reclutamiento y la selección. Después viene una clasificación de puestos en donde se da la especificación de la función del personal, la cual no debe ser rígidamente establecida en los manuales de cargos y debe admitir el ejercicio de las competencias de cada empleado para el desarrollo de las tareas polivalentes e innovativas. La otra etapa es el ascenso. En la carrera debe combinarse el criterio de promoción de grado o de nivel con base a la antigüedad y la promoción a una categoría superior o a un nuevo agrupación. Entonces, esa sería la etapa del ascenso.
La siguiente es la formación y capacitación. Pues a través de esta se procura el aumento de las capacidades y del potencial de las personas para que, bueno, puedan crecer crecer profesionalmente. La otra etapa es la evaluación del desempeño, en donde se debe de considerar múltiples dimensiones y fundarse en la calidad de los resultados según los contratos de gestión que especifiquen las que deben constituirse en pautas objetivas para dicha evaluación. Entonces, finalmente tenemos que dentro de la evaluación del desempeño, la estabilidad en el empleo debe estar vinculada con los resultados de la periódica evaluación de desempeño, con lo cual se evita una movilidad absoluta del empleado. La etapa última es el sistema de remuneración, en donde la estructura y composición de las remuneraciones se diseña sobre la base de una curva salarial, rasgos que reflejan salarios básicos según categorías de personal, que favorezcan la retención del personal calificado, tomando como referencia la competitividad de los salarios con el mercado laboral y reconozcan compensaciones por la jerarquía de los puestos y los niveles de desempeño. Entonces, bueno, en diferentes partes del mundo se ha venido trabajando toda esta corriente, tendencia también de la profesionalización en la administración pública. Y bueno, creo que aún estamos en pañales sobre esta parte. La ley del servicio profesional pues no aplica para todos los servidores públicos. Desde mi punto de vista, debería de aplicar sobre todo a los altos mandos, porque pues eso nos permitiría pues tener mejores administraciones públicas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nosotros nosotros nos damos cuenta de la necesidad que hay de todo esto. Entonces, bueno, como referí desde el principio, estos tres grandes temas en donde no solamente hablamos del concepto de política pública, de gerencia pública, de la profesionalización entendida como un proceso que conlleva diferentes etapas para la selección de personal, la permanencia y la evaluación de su desempeño. Entonces, hemos hablado de algunas de sus características y bueno, en el ánimo de que estos son tendencias, corrientes, doctrinas, temas contemporáneos dentro de las administraciones públicas para poder mejorar la administración pública. Entonces, por eso en esta ocasión pues, nos dimos la tarea de hablar de cada una de ellas y que incluso a ustedes en la actividad para esta temática se les compartió una lectura sobre las políticas públicas que de otro autor distinto a los que hemos visto. También se compartió una lectura sobre el tema de la gerencia pública y bueno, el asunto de la profesionalización pues es un tema que van haciendo, aunque como ustedes ya se percataron, pues ya tiene más de 2 décadas. A nivel entidades federativas no se está trabajando se está haciendo de una manera muy paulatina. A nivel ayuntamientos también, lo más destacado a nivel administraciones públicas municipales, pues es que en la ley orgánica municipal de la administración pública en el Estado de México, por ejemplo, apenas si se está pidiendo certificación de todos aquellos servidores públicos, funcionarios que tienen a su mando algún área administrativa importante como tesorería, desarrollo económico, obras públicas, y que bueno, quienes encabezan estas áreas administrativas tienen que estar certificados por el Instituto Hacendario del Estado de México, al igual que los presidentes municipales, los tesoreros, los contralores, entre otros. Sin embargo, pues esto no se ha llevado a plenitud por diferentes razones, creo que principalmente de tipo político. Entonces eso impide pues, que las administraciones públicas a partir de estas tendencias modernas para su mejoramiento pues puedan tener un impacto más significativo dentro de los gobiernos
porque pues en muchos de ellos no se trabaja la profesionalización no hay una obligatoriedad para que todos los que se eligen popularmente y los que van a ocupar puestos directivos en las administraciones públicas municipales, pues deban de tener esta profesionalización, esta capacitación, este perfil, esta vocación como servidores. Pues entonces, yo sigo atenta a las dudas de ustedes, sigo atenta a sus actividades, sigo atenta a los productos que ustedes también están generando y pues en el ánimo de que esta charla haya sido muy nutrida para todos ustedes y que bueno, nosotros pues podamos ir avanzando en nuestros temas en esta clase que es justamente la, la teoría de la administración pública y que bueno, a través del programa hemos venido desarrollando diferentes temáticas de interés para la niña. Pues de mi parte, con esto cierro la sesión. Ha sido muy grato compartir estos planteamientos con ustedes y pues pedirles que sea de gran utilidad. Y pues nos vemos hasta la próxima.